La educación escolarizada empieza esencialmente con Grecia y con Roma. En el medioevo se desarrolla en base fundamentalmente a las ideas religiosas. La primera escuela docente que se desarrolla en el mundo es la escuela de Salerno en el siglo VIII, siglo IX en Italia. Es la primera universidad y es la primera educación escolarizada, fue la educación universitaria. No fue ni la educación primaria, ni la educación secundaria, ni la educación inicial. Fue la educación universitaria la primera educación que adquirió carácter de escuela, carácter académico, y fue la Universidad de Salerno en Italia la que desarrolla este concepto de educación institucionalizada. Pero hay un gran cambio para la educación que significa el Renacimiento, siglo XV, Gutenberg y la imprenta. Ustedes saben que cuando en el siglo XV Gutenberg desarrolla la imprenta, solamente el 3% de la población europea leía. Solamente el 3%. 30 años después que Gutenberg desarrolla la imprenta, el 30% de la población europea leía, porque se habían producido libros en cantidades. Antes los libros solo se producían en los monasterios. Escribir una Biblia demoraba un año, ¿no es cierto? Cuando se inventa la imprenta, es como hoy la revolución de la informática de hoy, ¿no es cierto? En que se producen textos en cantidad, y entonces la gente tiene más oportunidades de leer. Pero quiero destacar, y esto tiene que ver mucho con el rol del maestro, que la primera educación primaria la hace la Revolución Francesa. Los derechos básicos humanos están enmarcados con la Revolución Francesa en el derecho a la educación. Y por primera vez un Estado pone la educación primaria como obligatoria con la Revolución Francesa. Esto tuvo como antecedente a Rousseau, ¿no es cierto? Rousseau, que fue un humanista que desarrolla el concepto de la educación y el valor de la educación en los niños. Si ustedes logran ver, esta es una de las primeras escuelas del siglo XVI, en la cual pueden ver a niños y adultos juntos, niños y adultos en un mismo espacio escolar aprendiendo a leer. Esos eran los inicios de los siglos XVI, 1500 aproximadamente. Y también hay muchos cuadros pictóricos sobre el tema del castigo. La educación ha evolucionado mucho, pero muchos de los cuadros pictóricos de la educación están asociados al concepto que hoy ya no es más un concepto válido y pedagógico, la letra con sangre entra, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer cuadros pictóricos sobre la educación de la niña recién en el siglo XVIII. El tema de género tuvo que ver mucho con el tema del retraso de la mujer en el ingreso a la educación. Y este es a la lámina con la que yo quería llegar. Este es un libro que se llama El Emilio. Fue el primer libro sobre derechos de los niños que escribió este pensador y humanista francés, predecesor de la Revolución Francesa, Rousseau. Es muy significativo. Tenemos ahí al padre, un agricultor, y al niño. Y se ve en esta carátula del libro que Rousseau está tomando al niño de la mano y lo está rescatando del trabajo infantil a la educación. Desde ahí se empieza a tomar conciencia, recién desde el siglo XVIII, se empieza a tomar conciencia de que los niños tenían que estar dedicados fundamentalmente a la educación, a desarrollar sus capacidades. Entonces, quiero nada más ir concluyendo diciendo que los cuidados del niño, en general los maestros también tienen que saber que implica una buena nutrición para la salud de las madres y de los niños. Y eso es un problema grave que todavía tenemos en el país. Necesitamos una higiene y un medio ambiente saludable para que los niños no se enfermen, ¿no es cierto?, y puedan estar en actitud de poder desarrollar sus capacidades. Se requiere estimulación psicosocial desde la familia, desde la comunidad, y se requiere protección y seguridad emocional, especialmente la prevención de la violencia y la promoción del buen trato de los niños. Estas son condiciones consustanciales a la educación. ¿Qué es lo que posibilitarán estos cuidados? Permitirán que los niños vivan más, ello se llama supervivencia. El crecimiento, que es que la masa crezca del cuerpo, pero no basta que uno sea grandazo, sino también que su mente sea desarrollada. Eso se llama desarrollo.
¿Esto qué posibilitará? Preparación para la escuela. Si no hay esto, es muy difícil que el niño esté preparado para poder llegar a la escuela en el óptimo de sus condiciones. Esto también en la escuela posibilitará éxito y éxito en la vida posterior. Eso permitirá una vida productiva y saludable y entonces permitirá mejorar las oportunidades en la vida. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la familia tenga las condiciones básicas para cuidar de sus niños, en términos de nutrición, de su salud, de su higiene, de su agua y saneamiento. Y eso todavía es un grave problema en este país. En segundo lugar, necesitamos que hayan servicios, tanto de salud como de educación, y de óptima calidad cerca de los niños. Y en tercer lugar, necesitamos sociedades y políticas públicas comprometidas en proteger estos derechos básicos que permiten en esta etapa de la vida fundamental que el niño preserve y desarrolle sus potencialidades. De lo contrario, es el momento en que estaremos sembrando las diferencias entre unos y otros. Y después, cuando veamos lo que pasa en el futuro, simplemente veremos el efecto de las inequidades. Nosotros sabemos de que ese dicho que dice, dime cómo son tus niños hoy y sabremos cómo es tu sociedad en 20 años, ¿no es cierto? Eso tiene que hacer con este tema, pero también tiene que hacer con el tema de saber que nosotros podemos reducir la pobreza y la exclusión y la desigualdad de una generación para la otra si es que priorizamos la salud, la nutrición y la educación de los niños. Y si es que la convertimos no en marginales, no se deja de hacer tan poca inversión pública en eso, sino se incrementa la inversión. Lamentablemente el Perú todavía, a pesar de los múltiples esfuerzos que se hacen, tiene una de las más bajas inversiones per cápita en educación y en salud en América Latina. Y eso es un condicionante de esta situación. La escuela puede ser un espacio para compensar déficits o para reforzar los déficits también. Cada niño, recuerden que es único y diferente. Por tanto, la educación de los niños debería ser única y diferente. Y en este sentido es muy importante el rol del maestro en el desarrollo de estas capacidades. Para eso, para lograr ese proceso de transformación se requiere un entorno como oportunidad para todos, seres humanos con capacidades para hacer el mejor uso de estas oportunidades y bases para la creación de un mundo mejor, que es el concepto de desarrollo, pero de la realización de las personas en base a la equidad. Ese es el mensaje que yo les quería decir en estos 40 minutos aproximadamente esta mañana. Darnos la alianza, darnos la mano entre los que estamos en la ciencia de la biología, en la medicina, y los que tienen que ver con la formación de la ética, de los valores, de los sentimientos, de la capacidad cognitiva de los seres humanos. En el momento que nos juntemos más el sector salud y el sector educación de lo que estamos hoy, ese día seguramente los niños, las niñas y la sociedad tendrá más oportunidades de poder hacer acciones intersectoriales que permitan desarrollarlos y preservar el óptimo de sus oportunidades. Muchas gracias y espero que estos minutos les hayan servido como reflexión, como base para este seminario, y agradezco nuevamente al director regional y a todos ustedes por haberme dado la oportunidad de acompañarlos en este evento tan importante y desearles muchos éxitos en estos días que compartirán tantos conocimientos y oportunidades. Muchas gracias. Y para que